Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 9 de mayo del 2024. Esta mañana toca empezar con dos noticias que generan preocupación. Como ustedes saben, a mí me gusta empezar el recuento con noticias positivas, pero hay días como hoy en los que es importante individualizar cosas que están pasando y que no están bien. Lo primero es que todos esperábamos que hoy se hicieran públicas las nuevas estimaciones de cómo están las cifras de pobreza en el país, que, digamos, porque estaba agendada la presentación oficial al respecto del Instituto de Estadística e Informática, el INEI, que no es algo que éste haga pues cuando le provoca, sino que hay una obligación de revelar las cifras de pobreza con determinada periodicidad. Es decir, ni el INEI, que supuestamente actúa como un ente independiente, ni el gobierno, que está circunstancialmente en el poder, puede elegir no presentar, o mejor dicho, ocultar o censurar las cifras de pobreza cuando corresponde pues revelarlas. Pues bien, ayer tocaba, o mejor dicho, hoy tocaba hacerlo, al punto que desde la propia cuenta de X de la Presidencia de la República se difundieron imágenes de Dina Boluarte revisando ayer con sus ministros ese mismo informe de pobreza que literalmente se veía en la pantalla que estaban mirando. Es decir, el gabinete en pleno conoce los resultados de ese informe, uno esperaría. Y sin embargo, el INEI sorprendió a todos cuando emitió un comunicado ayer señalando que no iba a revelar las cifras de pobreza hoy, sino que por, entre comillas, razones de fuerza mayor, que nadie ha explicado cuáles son, se había pospuesto la presentación para la semana siguiente. Esto, de manera completamente previsible, ha generado intensa especulación en las redes sociales, en el sentido de que las cifras de pobreza venían peor de lo que se esperaba y que iba a golpear pues duramente al gobierno en su alicaída popularidad, que se hiciera conocido que, como prevén algunos economistas, ya hayamos regresado a niveles de pobreza en torno al 30%, es decir, que 3 de cada 10 peruanos estén en esa condición. Ya habíamos vuelto a eso, lamentablemente, como resultado de la pandemia. Luego recuperamos un poco el retroceso que se había visto, volvimos a niveles de como 25%, pero no hemos logrado recuperar los niveles prepandemia, que estaban más cercanos al 20%, sino al revés, hemos vuelto a subir los niveles de pobreza. Y esta tendencia al alza era lo que debía haberse reflejado, presumiblemente, en este informe que se iba a presentar hoy, que hemos seguido pues empeorando. Anoche, la Unidad de Investigación de América TV y Canal N reveló que la decisión de suspender la presentación de las cifras de pobreza había venido de la propia presidenta Dina Boluarte. Muchos ironizaron con los recientes destapes sobre las cirugías estéticas de la presidenta y dijeron que quizá esto estaba, o que ella estaba buscando, entre comillas, maquillar las cifras o borrar algunas arrugas en la presentación del INEI. Pero fuera de bromas, esto es bien serio. En el peor de los casos podría haber un intento de censura del propio gobierno, o más grave aún, podría estar queriendo modificar los datos para, entre comillas, mejorarlos un poco. Si estuviéramos ahí, nos habríamos convertido pues en algo similar a los países del eje bolivariano, como Venezuela y Argentina en la época de los Kirchner, que descaradamente manipulaban pues indicadores económicos como el de pobreza o el de inflación para ocultar la realidad a sus respectivas ciudadanías. Pero distinto a estos casos, el gobierno de Dina Boluarte, cosa que digamos a ella no le gusta reconocer, pero que es cierta, siendo pues un gobierno débil, no tiene la capacidad de censurar o manipular con tanta facilidad los resultados del trabajo del INEI, porque el informe que vieron la presidenta y los ministros también lo han visto, lo han revisado, una serie de investigadores y entidades independientes, lo que haría muy desfachatado que se cambien las cifras. Tarde o temprano van a tener que publicarlas y todo esto se va a ver pues como un intento poco inteligente del gobierno de evitar lo inevitable, que es que se conozca la realidad económica del país, incluida la situación de la pobreza. Y aquí lamentablemente no podemos engañar a la población ni autoengañarnos. Es verdad que en algunos rubros de la actividad económica las cosas están mejorando, pero eso no puede cegarnos, como quisiera el gobierno, ante la realidad de que seguimos retrocediendo en cuanto a niveles de pobreza y pobreza extrema, y eso es gravísimo. Mi recomendación personal para quienes quieran escuchar es que los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil deben salir hoy con comunicados exigiendo transparencia absoluta en cuanto a las cifras de pobreza, como deberían pedirlo también para las cifras de anemia, de actividad delictiva y de otras cosas que la población tiene que conocer para saber cuán bien está trabajando pues el gobierno. Y como si esto fuera poco, también hay una necesidad muy grande de levantar hoy la voz y emitir sendos comunicados sobre la segunda noticia de la que les quería hablar esta mañana, vinculada justamente al desborde de la delincuencia y cómo está afectando con total impunidad a la marcha de algunos negocios.
Compañía Minera Poderosa ha sufrido un nuevo atentado, esta vez en la localidad de Santa Rosa del Sancobamba, en el distrito de Chungay, a poco más de un mes de haber registrado uno anterior de muy similares características. En esta ocasión, un grupo de delincuentes ha volado una torre eléctrica, muy parecido a lo ocurrido el 5 de abril pasado, cuando la empresa sufrió la voladura de 2 torres eléctricas. Según información provista por la compañía, se trata de la Torre 55, que conecta el sistema eléctrico nacional con la empresa, que opera en la región La Libertad, en la provincia de Patás. Dice esta en su comunicado que, abro comillas, todas las operaciones de la unidad minera, Marañón y Santa María, han quedado sin energía, cierro comillas. La minera lamenta también que en los últimos meses ha sufrido incursiones criminales que han cobrado la vida de 17 personas, además de la voladura de varias torres de alta tensión, como decíamos, una subestación eléctrica, una línea de transmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica. Poderosa reclama una mayor acción de las fuerzas del orden, como es completamente su derecho y el de sus trabajadores amenazados por la delincuencia. Hay que repetir nuevamente que estamos hablando de una situación reiterada en la que ya ha habido 17 muertes. Esta no puede ser una noticia que se la lleve el viento. Son 17 familias enlutadas por estos niveles completamente desbordados de delincuencia. La compañía agrega que, abro comillas, lamentablemente la presencia significativa de efectivos del orden en Patás no se ha concretado en un importante programa de interdicciones a las operaciones de los mineros ilegales que siguen actuando con total impunidad amparados en el reinfo, cierro comillas. El comunicado concluye de forma dura, invocando también al Congreso a reflexionar y evitar legislar en contra de los intereses del país a favor de las economías criminales, a la vez que reitera el pedido al gobierno central para no cesar en la lucha contra la minería ilegal, una de las principales amenazas a la seguridad del país. Como les digo, 2 temas, el ocultamiento de las cifras de pobreza y los reiterados atentados criminales contra la minera Poderosa, que yo calificaría incluso como actos de terrorismo, que no se pueden dejar pasar, son cosas muy graves. Ok, voy con otros temas porque el frente político, como estamos habituados, viene cargado de noticias. Veo esta mañana que el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, ha pedido 36 meses de prisión preventiva para Miguel Girao y Abel Hurtado, quienes fueran asesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también para el abogado José Luis Castillo Alba, su pareja, la empresaria Mirta González Yep, el también empresario y ex-FAP, Giancarlo Valer, el policía Jorge Rodríguez Menacho y el exfuncionario público Jorge Luis Palomino Quesada, según leo en La República, es decir, los involucrados en el más reciente despliegue del operativo Valquiria y a quienes se les atribuye pertenecer a una presunta organización criminal. Cabe recordar que ya en el operativo Valquiria se realizaron detenciones preliminares, pero EFICOP considera que tiene suficiente sustento sobre presuntos actos delictivos perpetrados por los antes mencionados, como para pedirle al Poder Judicial que ordene 36 meses de prisión preventiva para todos. Presumo que algunos van a estar o deben estar tratando de evitar esa eventualidad, ofreciendo a EFICOP información para que esta pueda tener sustento para incriminar, digamos, a alguien más que les sirva a ellos de moneda de cambio para evitar la prisión preventiva. Hoy por la tarde evaluará este pedido el juez Jorge Chávez Tamariz y veremos si les dan esa prisión preventiva de 36 meses o no. Por otro lado, veo en El Comercio que la Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, a quien se le imputa el presunto delito de peculado de uso por el uso de la camioneta y de personal de serenajo de su distrito para escaparse de una ambulancia que lo iba a llevar a un centro médico y posiblemente a realizarse un dosaje etílico, luego de protagonizar un accidente en la carretera Panamericana Norte en el vehículo en el que iba, que terminó estrellándose contra una caseta de peaje y volcado sobre la pista. Veo también una nota de la Unidad de Investigación del Comercio que señala que los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo, habrían revelado a EFICOP que el coronel de la policía Martín González, apodado Conejo, les avisó un día antes que se iba a ejecutar una orden de detención en su contra, es decir, les pasó una alerta para que pudieran fugar, estando Conejo en ese momento ejerciendo el cargo de director de la Dirección General de Inteligencia, la DIGIMIN del Ministerio del Interior. La situación de este personaje se va complicando por revelaciones aparecidas en distintos frentes y ya se ha pedido para él también una orden de prisión preliminar por 36 meses.
Un último tema. Veo que se ha admitido a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el ex primer ministro Salvador de Solá, exministros, excongresistas y ex magistrados del Tribunal Constitucional por el tema de la disolución del Congreso en el 2019. Es una denuncia que, según leo en Perú 21, fue presentada, o ha, mejor dicho, acumulado denuncias presentadas por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, Patricia Chirinos, de Avanza País, y congresistas de Fuerza Popular. Tiene asidero esta denuncia. Algunas personas consideran que al haberse pronunciado al respecto del Tribunal Constitucional tiempo atrás y no haber declarado inconstitucional lo hecho por el gobierno de Martín Vizcarra, ya no hay más que discutir al respecto, que el tema ya está zanjado. Creo que para efectos legales tiene que reconocerse que existe pues una sentencia del TC que es para todo efecto práctico válida. Sin embargo, uno puede como ciudadano entender que una sentencia debe aplicarse, pero al mismo tiempo estar en desacuerdo con sus argumentos o sus conclusiones. Eso es parte, digamos, de lo que uno puede discutir en democracia. Mi impresión personal sobre la disolución del Congreso del 2019 es que esta sí tuvo visos de inconstitucionalidad, que no fue legalmente apropiado que el gobierno hiciera en ese momento una cuestión de confianza sobre un tema que no era de su competencia, sino de competencia del Congreso, esto es, la designación de los magistrados del TC, precisamente, y que es bien dudosa la constitucionalidad de este concepto de la, entre comillas, negación fáctica. Entonces, independientemente de que exista esa sentencia del TC y que sea una sentencia válida, creo que sí es importante que discutamos el tema de fondo y si fue apropiada o no la forma como se procedió aquella vez a disolver el Congreso. Porque lo que no queremos o no deberíamos querer es que se tome una acción nuclear como esta sin que su constitucionalidad esté pues fuera de discusión. Y en el caso concreto de Vizcarra, y aquí opino a título personal, creo que en su visión de las cosas, la disolución del Congreso fue una forma de forzar un cambio de dinámica política para sobreponerse a un Congreso mayoritariamente de oposición. Algunos pensarán que esto era parte del juego político normal dentro de los márgenes constitucionales. Yo pienso, y nuevamente aquí va mi apreciación personal, que Vizcarra fue un presidente que tuvo la intención expresa, antidemocrática en mi opinión, de socavar la legitimidad del Congreso como poder del Estado, para garantizarse él su propia supervivencia, y al ir por ese camino hizo cosas, a mi juicio, muy cuestionables, como forzar un referéndum para eliminar la reelección parlamentaria. Y luego, por supuesto, la disolución misma del Congreso. Mucha gente leyó lo que pasaba en ese momento desde la óptica de sus preferencias políticas, y si tenían una visión crítica del grupo mayoritario que había en ese momento en el Congreso, es decir, la bancada de Fuerza Popular, eso los llevó a pasar por agua tibia los aspectos antiinstitucionales y antidemocráticos, diría yo, de la estrategia política que estaba implementando en ese momento Vizcarra para asegurar su supervivencia. Como si en el caso de Vizcarra, el fin, que era darle un triunfo sobre la bancada fujimorista, justificara los medios. Recuerden que yo siempre les digo que en este tipo de debates, como son tan delicados y tan importantes, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por despersonalizarnos y olvidarnos por un instante de quiénes son sus involucrados, si tenemos una preferencia política por el de este lado o el del otro, y analizar los temas de fondo como si fuese indistinto quiénes están en cada lado. Si hubiese sido exactamente al revés, con los papeles invertidos, es decir, con Vizcarra controlando una mayoría en el Congreso y el fujimorismo intentando lograr una disolución del Parlamento, forzando una segunda cuestión de confianza sobre un tema que no era de competencia del Poder Ejecutivo, es decir, mismo caso pero al revés, mi posición sería exactamente la misma. No estuvo bien que se disolviera el Congreso como se hizo en ese momento. El Tribunal Constitucional pudo haber pensado lo contrario inmediatamente después de los hechos, pero expreso aquí respetuosamente mi discrepancia con el fallo que sacaron al respecto, que creo que debió ser mucho más enfático y entrar a los temas de fondo para analizar justamente si fue constitucional o no lo que hizo Vizcarra. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.